Cassette Distortion. Bueno, hoy vamos a ver truquitos de guitarra para llamar la atención que he utilizado, por ahí utilizo, por ahí no. Así que vamos de toque y vamos a mandarle churrasco. Bueno, este lo solía hacer Eddie Van Halen. Bueno, por lo menos yo lo vi, que son trucos así con taping, digamos. O sea, el taping es así, ¿no? Para el que no sepa. Todo eso el taping. Ahora, dentro de eso hay truquitos que Eddie Van Halen solía hacer. Por ejemplo, ustedes háganlo a donde quieran, pero tienen que seguir, ¿no?, una escala y todo eso, ¿no? No me voy a poner a explicar la escala, eso la tenés que saber ya. Aprendete la escala en la guitarra. Vamos a suponer que te sabés ya la escala. Y bueno, por ejemplo... Ahí estoy haciendo taping, pero de este lado estoy como jugando ahí, medio haciendo hammer-on. También podés hacer esto, mirá, hacer un bending y hacer como un vibrato. Mirá, hace un bending y ahí arriba hace un vibrato. O sea, podés hacer varias cosas con eso, pero ese truquito está muy copado. También podés hacer haciendo tipo una escalita, como una melodía con taping, digamos. Mirá, por ejemplo así. ¿No ves? Ahí estoy haciendo la escalita. Obviamente no lo hagas en cualquier lado porque va a sonar como el ojete, ¿no? Entonces, hacelo dentro de la escala. Obviamente no solamente ahí, podés hacer acá también, mirá. Y ahí también podés ir aplicando todas estas cosas así, mirá. El vibrato suena recopado, ¿no? Bending. Recopado suena. O esta está muy buena, que la suele hacer Zakk Wylde. No sé si lo hacía Eddie Van Halen, pero a ver. No, ahí me equivoqué, pará. Montgomery. Hacele intenso taping al botón de me gusta, dale. Y suscríbete. Bueno, en realidad no me equivoqué porque no está sonando nada abajo, digamos. Así que le podés mandar churrasco. Si no está sonando una armonía abajo, le podés mandar churrasco en cualquier lado porque no... o sea, no estás queriendo sonar bien con algo que esté sonando abajo, ¿no? Una armonía, por ejemplo, una progresión de acorde. Entonces le podés mandar churrasco donde sea. Ahora, cuando está sonando una armonía, bueno, tenés que ahí mandarle... Si quieres que suene bien, mandarle dentro de la escala de lo que esté tocando, ¿no? Eso está recopado, hacer esos tipos de slide y meterle ahí el vibrato. Está buenísimo. Bueno, esos son muchos truquitos así con taping, ¿no? Idea high quality. Otros trucos con taping, por ejemplo, hacer armónicos naturales. Que también es de Eddie Van Halen. También hacía armónicos artificiales, que es como hacer un falso armónico, digamos. ¿No ves que suena como un chillido en vez de así más como... ¿Viste? Ese no suena tan chillido. Entonces, para que suene los armónicos naturales, tenés que buscar... Si vos estás tocando esta, tenés que buscar acá abajo la misma nota acá. No es sonar igual. Entonces, si querés hacer sonar con el armónico acá abajo, tenés que pegarle a la misma nota, ¿no? Pero octavada. ¿No ves? Si haces acá... O sea, estoy tocando la misma nota, pero más aguda, digamos. Y podés hacer todas esas melodías así recopadas. Y podés mezclarlo ahí con vibrato y bending, también suena copado. También lo que podés hacer es, no sé de quién será, yo lo he visto a Steve Morse de Deep Purple, que es lo mismo, o sea, el mismo procedimiento, pero en vez de pegarla así con taping, tirar la cuerda con esto, con la púa, ¿viste? La pones así y este dedo. Entonces vos, siguiendo lo mismo que te explicaba anteriormente para hacer este tipo de truquito, vos tirás acá la nota. Y cuando vos la tirás, enseguida apoyás en la misma nota que está acá, ¿no? En la parte aguda, vos apoyás este dedo, mirá. Es como que lo rozás. Y ahí también generás el armónico, entonces ahí podés hacer esto. Cuando haces el bending también, si le pegás bien al bending, cuando estás allá arriba podés hacer el armónico también, tirarlo. Acordate, lo que estoy haciendo acá es pegándole esta y este está rozando la cuerda. Pero acordate que tiene que estar en la misma nota que estás haciendo acá arriba. Más grave, más agudo. Eso está encopado, ¿no? ¿Qué sé yo? Este lo suele hacer el Tom Morello, ¿no? Bueno, después otros copados, los pinch harmonic, los armónicos artificiales, que es este sonido.
Es muy utilizado en el metal, ¿no? Eso está generado con la púa y con el roce de acá del dedo. O sea, el chillido que se hace en realidad no es con la púa, sino con esta parte del dedo. Es por el roce que hace. Y es como que tenés que hacer zafar la púa y enseguida hacer que roce el dedo este. Incluso lo podés hacer sin púa. A ver si me sale, pero para que vea que no es la púa la que hace. ¿No ves? O sea, hacerlo así con el dedo es mucho más difícil, digamos. ¿Viste? Eso también lo podés hacer en diferentes lados, que muchos lo suelen hacer. Podés hacer toda una escala. Está bueno ese truquito. Los pinches armónicos. Oh, chillido de chancho. Otro que, bueno, no sé quién lo hace, lo suelen hacer muchos guitarristas, que es rozar acá e ir haciendo así, mira. Y es como que genera ahí también un armónico medio raro. Digamos que voy haciendo nomás acá hago. Y acá voy rozando las cuerdas y voy deslizando. Y bueno, conectando con ese algo parecido, que este sí lo hace también un montón Zakk Wylde. Acá haríamos, ¿cómo es que se llama esta técnica? Pull off, digamos. O sea, es como que... esa técnica. Es como que apretás y tirás. Esa la hacen en la canción también de Thunderstruck de AC/DC. Bueno, acá hace así, en esta mano en la derecha hace así. Y acá va rozando nomás. Y va subiendo o bajando nomás. Y bueno, lo puedes hacer en cualquier cuerda, también con un dedo. También lo puedes hacer así. Hay una que no sé quién lo hacía, Randy Rhoads creo. Pero viste el taping con púa. Digamos, intercambiar el dedo que hace el taping con la púa. Y acá también cambiaría. Es como que se queda más quieto esta mano. Y la que se mueve más es este, ¿no? Este también puede mover acá. Como que va apoyando nomás este dedo. Apretando, sacando, apretando, sacando. Pero por lo general mueven más esta, la púa. Y bueno, también va siguiendo la escalita, ¿no? Por eso, aprendete la escala. Aprendete pentatónica y escala mayor y menor. Con eso ya sos Schumacher. Ah, esta, bueno, no sé quién la hacía. Jimmy Page, tal vez. Y de ahí todos los guitarristas, ¿no? Por ejemplo, hacer pull off. Y acá, en esta mano, haces como un bending con este. Agarrás la cuerda, ¿viste? Y la levantás. O sea, es como que la agarrás literalmente ahí y la vas levantando. O sea, como si fuera un bending, pero con esta, la mano derecha. Bueno, si sos zurdo, al revés, ¿no? Viceversa. Y la tirás para arriba, la bajás. Y bueno, genera ese efecto copado de subir y bajar la cuerda. También mucho... A ver... hacerlo acá en el clavijero, ¿no? Obviamente tenés que levantar o en el caso de acá el clavijero bajar la cuerda de la misma cuerda que está tocando, ¿no? Me imagino que ya lo deduciste vos. Yo estoy ahí en la tercera y por ejemplo acá en el clavijero podés apretarlo, bajarlo por abajo, o sea, bajarlo por abajo, ¿me entendés? Pero es más cómodo hacerlo acá porque acá es re duro, ¿no? Y se re desafinó. Bueno, este también lo hacían todos los guitarristas clásicos. Bueno, lo siguen haciendo, ¿no? De rock. Bueno, la mayoría son todos de rock o metal, los truquitos estos. Acá la onda del truquito es con el alma, ¿viste? De la guitarra. O sea, la guitarra eléctrica adentro tiene un fierro, digamos. Una vara así de hierro. Adentro del mástil. Entonces eso se dobla, se puede doblar. Pero bueno, muchos hacen esto como si fuera una palanca, digamos. Obviamente se te puede desafinar la guitarra. No se te va a romper la guitarra, a no ser que seas Arnold Schwarzenegger y... dulce de leche. Es como que en un lado tenés que hacer para adentro y esta para afuera, digamos. Entonces tratar de doblarla, ¿no? Una fuerza razonable nomás. Si tenés una guitarra barata seguramente se te va a desafinar. Pero bueno, eso es más que nada para hacer show, ¿viste? Este es como que simula ser un violín. Y bueno, esto si lo haces seguido, bueno, lo vas a hacer más rápido. Ahí se me cayó el celular de mierda. ¿Pero qué pasa? Culpa de este cable. Los cables. Mira lo que es esto, boludo. Una cagada, boludo. A ver, la onda acá es que tenés que bajar y subir el volumen. Vos tocás cuando esté... ahí no se escucha, ¿me entendés? Vos tocás
y le subís. Y bueno, tocas, le subís y después le bajás. Tampoco toqué tan fuerte, no le dé mucho ataque cuando le golpeé así, cuando está apagada. ¿No ves que suena como más cremoso? Ah, mirá, cortar así con el... Obviamente lo ropea a los 2 días el selector. Es como que simula un trémolo, ¿no? Y hace acá con el selector. Lo que pasa es que esto, claro, tenés que tener algo que te corte la señal. A mí justamente la primera posición no me anda. Hace como 5 años que no me anda la primera posición. Y esta, la de arriba, tampoco. Entonces genera ese corte en la señal. Vos estás tocando, se corta. Entonces cuando vos lo haces medio rápido. Y bueno, hasta acá ha llegado el video. Espero que les haya gustado. Intenso taping al botón de me gusta si no lo hiciste. Y suscríbete, obviamente. Y nos vemos en el próximo video. ¡Picaporte! Pero ¿qué pasó? Mozambique, Mongo, Harry, dulce de leche, picaporte, un ice cream. me esperaba, no lo puedo creer. Intenso taping, Casey Torson, mandale churrasco al alto matienzo. Ay.